Muy buenos días a este nuevo día de la nueva Eva, o evangelización, de la nueva vía del Espíritu Santo o tercera vía, ya que las dicotomías y los dualismos que se han dado hasta hoy no resultan. A veces discutimos entre dos polos extremos. El mundo está dividido entre dicotomías innecesarias, pero hay dualismos naturales que son complemento, como el día y la noche, hombre y mujer, pero nunca jamás el bien y el mal. El bien y el mal no es dualismo, es dicotomía, es división. Tú tienes que distinguir entre aquellos que son de un partido y que están dispuestos a platicar y a dialogar para construir una sola nación, y entre aquellos que se oponen a la nación misma. Estos días hemos experimentado cómo la gente en los Estados Unidos americanos han confundido dualismos naturales con dicotomías destructivas. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios que se nos presenta como aquel momento en el que necesitamos descansar, necesitamos valorarnos a nosotros mismos, valorar los miembros inmediatos de nuestras familias, y por qué necesitamos ir a la asamblea de los creyentes para adorar a un único Dios verdadero. Y eso sí nos libera de dicotomías malévolas, extremistas o extremismos, y de esos dualismos naturales, pero que muchas veces no sabemos cómo complementarnos. Por eso hoy escuchemos lo que nos da la palabra litúrgica y bíblica de Dios, que es de la carta a los Hebreos capítulo 4 del 1 al 5 y verso 11, y el evangelista Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Los temas que unen estas dos lecturas es pues el día del Señor, día de descanso, día de familia y día de la asamblea creyente, y cómo este día que Dios ha establecido es para el bienestar personal o restauración de las fuerzas mentales, emocionales, físicas y espirituales, y también restaurar las buenas relaciones entre las personas y el culto sagrado. Todo esto, mis hermanas y hermanos, nos lleva a tener una vida realmente normal. Después de la epidemia del COVID-19, pues todo ya no parece tan normal, ¿verdad? Pero hablemos de cómo el Señor ilumina toda nuestra vida, la sociedad, las culturas, el mundo, para que sepan que Dios tiene un proyecto de sanación o de salvación integral de las personas. Sanación o salvación de su mente, de su corazón, de su cuerpo, de hombre o de mujer, y de su alma, de cada individuo como de las familias todas de la tierra. Escuchemos pues lo que nos dice la carta a los Hebreos capítulo 4 del 1 al 5 y el verso 11. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio nosotros, que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Los trabajos de Dios terminan con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el séptimo día, ya que el pasaje que estamos hablando afirma que no encontrarían en su descanso. Apresurémonos pues a entrar en este descanso. No sea que alguno caiga en la infidelidad como le sucedió a los israelitas. Palabra del Señor. ¡Wow! ¡Qué contraste, qué comparación hace este autor de este documento profundamente teológico de la iglesia primitiva, y que contrasta cómo el pueblo de Israel fue testarudo, no quiso entrar en el descanso al que Dios les invitaba con el Salmo 94, y que los que hacemos la liturgia de las horas imploramos a
la presencia del Señor. Este se llama salmo invitatorio, porque Dios invita a que las gentes lo acepten como la causa de su descanso, de su reparación de fuerzas mentales, de fuerzas emocionales, sus pasiones, tener control de ellas, su fuerza física y sobre todo su santificación espiritual. Por eso he predicado en muchas homilías anteriores que el ser humano está compuesto de mente, de corazón, de cuerpo y de alma, y que los 4 aspectos vino Jesucristo a redimirlos, a salvarlos. Jesús no vino a salvar almas volando separadas de un cuerpo, o no vino solamente para darnos una receta cómo rebajar o cómo comer sanamente. Todo eso ayuda, pero el Señor vino a que integremos lo físico con lo espiritual, lo emocional con lo intelectual. Son 4 los elementos, diríamos, esenciales del ser humano, que es lo mental, lo intelectual, lo emocional, lo corporal y lo espiritual. Y si tú descuidas una de estas 4 cosas, descuidas mucho, porque dejas una puerta abierta a que Satanás se meta dentro de ti, destruya desde dentro lo bello, lo grande, lo bueno, lo digno que ha hecho Dios de tu persona. Pero si tú no valoras algo de estos 4 elementos esenciales, pues entonces creces como un ser deformado, ¿verdad? Hay personas que tienen un pie más largo, o tienen un hombro caído, tienen un ojo cheche y les falta algo físicamente, y obviamente nosotros jamás debemos hacer bullying o acoso a ninguna persona handicap, ¿verdad? Que les llamamos personas de otras habilidades, pero eso lo estoy usando en este momento como ejemplo de que muchas personas son muy inteligentes, pero también son muy torpes en sus relaciones con los demás, inteligentes en su trabajo, pero en su relación marital pues no la hace, o es muy cariñoso con su marido, el marido muy apasionado inclusive sexualmente, pero es muy torpe mentalmente, o no puede combinar la salud de su cuerpo, es muy imprudente. ¿Cuántos deportistas han perdido la vida porque se han pasado de la raya, queriendo arriesgar y pierden la vida? Precisamente por apasionados en un deporte. Entonces, físicamente somos limitados. No podemos simplemente desbocarnos por construir un cuerpo muy atlético, o ni siquiera darle el ejercicio necesario. Comes y comes y no das nada de ejercicio a tu cuerpo. Los 2 extremos son negativos, porque físicamente tenemos que atender al primer prójimo que Dios nos ha dado, que es tu propio cuerpo. El cuerpo es lo más cercano a ti y no lo puedes descuidar. No lo exageres en darle demasiada importancia, que ocupa más tiempo que el que le debes dar. O sea, una mente sana en cuerpo sano, pero no ser extremista, ¿verdad? Y también a cuántas personas le dan importancia a Dios, pero lo usan como escape a sus problemas o retos regulares de la vida, en lugar de atender primero que nada a su deber de esposa o de esposo con sus hijos. Se refugian en las iglesias, como si Dios va a sustituirlos en el deber del trabajo o de la escuela, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Si le pides a Dios que te ayude en tu trabajo, en la escuela, en cualquier ocupación que tengas, pues no le puedes dejar todo a Dios, pero no debes olvidarte de Dios, indudablemente. Entonces, espiritualmente debemos también ser balanceados, no hacernos fanáticos, sino atender la iluminación de la mente con la sabiduría que nos da Dios por las Sagradas Escrituras. Aquí en la iglesia de Monte Carmelo, en Fresno, en el sur de Fresno, pero también este santuario virtual Calvario Tepeyac Carmelo, pues celebramos la Santa Misa y damos este testimonio diario de la palabra toda de Dios, invitándolos pues a reconocer que el día principal para el cristiano católico es el día domingo, que es cuando Cristo resucita. Y pues también hablamos de cómo
como Jesús, aun cuando es un día sábado y sagrado, a Él le importa que las personas estén bien, estén sanas. No es nomás de ir a darle culto a Dios y te olvidas del bienestar físico tuyo y de aquellos a quien el Señor te ha encargado. Por eso escuchemos claramente cómo nos dice Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 2, 1 al 12, qué es lo que sucede con esta persona que le presentan a Jesús. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Palabra del Señor. Obviamente el pasaje sigue cuando los presentes allí en esa sinagoga, dice el evangelista, que quedaron comentando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Mis hermanas y hermanos, yo quiero recordarles que estamos en un punto crucial en la vida de los Estados Unidos americanos, pero que también los Estados Unidos mexicanos, como vecinos, pues somos partícipes de esta crisis, no solo de física, de la crisis número 3, que yo le llamo la crisis del COVID-19, sino también esas otras 3 crisis del COVID-17, que es la confusión entre la verdad y la mentira, el COVID-18, que es un tiempo en que hay muchos racistas y discriminadores. Ese es el COVID-18. El COVID-19, obviamente este virus ínfimo que ha logrado infectar y dar muerte a millones de personas alrededor del mundo. Y el COVID-20, que es aquel que identifico como la pandemia de la manipulación de la religión de Dios y del gran movimiento pro vida, y que lo ha usurpado este presidente perdedor, corrupto, mentiroso, antiamericano, y que muchos se dicen seguidores ahora como una secta en el cual él es el líder que promovió el ataque al Capitolio y que no merece ni que se le llame con su nombre, excepto por su sobrina, que escribió un libro demasiado y nunca suficiente, así corresponde la traducción al español. Too much and never enough, refiriéndose al 45 presidente de los Estados Unidos, que no debe ponérsele el nombre en los anales de la Casa Blanca. Se le debe destituir hasta de un nombre que no merece honor ni en el recuerdo. Por eso ni siquiera le podemos llamar a su movimiento Trumpismo, le vamos a llamar Dampismo, porque su nombre verdadero ahora, que él mismo se consiguió, es T-Dump, porque debe ser dompeado en la basura del olvido de la historia de este gran país. No merece aquella persona que dudó de la ciudadanía de un afroamericano, y solo porque era un afroamericano más inteligente y que fue a la universidad, y que solamente dice que sabía de negocios, cuando de negocios sabía lo que yo sé de astronauta, absolutamente nada, pero la pegó. Muchos le creyeron.
aun cuando sabían lo corrupto que era, y se pusieron a seguirle. La palabra de Dios hoy nos dice claramente que debemos tomar nuestro papel de ciudadanos creyentes y de creyentes ciudadanos para hacer la diferencia en esta gran nación americana que está a punto de hacer esa transición pacífica de una administración a otra con un presidente católico, el segundo presidente católico. El primero fue John F. Kennedy y ahora el señor Joe Biden, que la fe católica les ha ayudado desde pequeños y que aunque no sean modelos, aunque no sean santos, pero son verdaderos católicos. Por eso yo quiero pedirle a Dios por todos los hombres y mujeres cristianos católicos en puestos públicos, que sepan que la misión que tienen es dar vida, dar sanación, dar liberación plena a todo paralítico de este país, a todo aquel que es cargado por cuatro para poder ser restaurado. Yo realmente me fijo en el detalle que Jesús observó, que vio la fe de aquellos 4 hombres que cargaban al paralítico y que abrieron un agujero en el techo con fin de poner enfrente de Jesús al enfermo, como diciendo: órale, a ver qué haces con este. Pues, hermanos y hermanas, quiero concluir diciéndoles que aquí en la Iglesia Católica de Monte Carmelo seguimos esa visión de la tercera vía del Espíritu Santo del Vaticano II, que ha sido la gran asamblea de apertura a nivel universal. La primera fue el Concilio de Jerusalén en el año 49. A los pocos días de ese concilio, Santiago el Mayor es decapitado por el Herodes, el hijo del Herodes Agripa, el hijo de Herodes el Grande, Herodes cruel, que mandó matar a los inocentes. Ahora es el segundo Herodes que manda matar a Santiago el Mayor, pero no sin antes tener esa gran asamblea de que los seguidores del Nuevo Camino no podían reducirse a una mera secta judía, sino que era la religión que Dios quiere para todo ser humano, para darles el verdadero sentido de lo que significa religión, religarnos, unirnos a Dios verdadero y a los hermanos alrededor del mundo, por lo que su santidad Francisco, con su documento de la Comisión Teológica Internacional, ha establecido como la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. ¿Qué significa sinodalidad? Pues es un modelo de gobierno, es un modelo de convivencia entre todos los que ponemos a Dios como el centro. También debemos respetar el diálogo y el uso de la razón y el sentido común, que yo en lenguaje teológico de la Iglesia le llamo sentir de los fieles, pero que el pueblo, nosotros, como dice la Constitución de los Estados Unidos americanos, nosotros el pueblo somos los que gobernamos, y los servidores públicos deben ser aquellos que de verdad legalmente cumplen con su misión. Eso no significa que permitamos pues la anarquía, como sucedió en el ataque contra el Capitolio en estos días pasados, y que lleva a la destitución del que nunca fue en verdad presidente, sino que vivió en una, ¿cómo se dice?, en una burbuja de su reality show, que nomás era show y nada de reality, ¿verdad? De realidad. Bueno, pues con esto les dejo, hermanos y hermanas. Recuerde que el objetivo de la salvación de Cristo es perdonar los pecados, o sea, el alma, pero también sanar el cuerpo. Es que la gente no se cierre. Por eso a Jesús le da tanta tristeza y coraje que la gente se cierra, para que usen su inteligencia, pero también con ese amor con que acoge a todo enfermo que le presentan. Que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos cada día de lunes a sábado. El domingo no tenemos este programa a las 7 de la mañana porque lo tenemos en varias estaciones de radio, y a las 8 de la mañana en YouTube, y a las 11 de la mañana en Facebook, y también a veces en YouTube. Recuerde ponerle like, suscríbase para que en todas las redes sociales pueda escuchar la palabra toda de Dios con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Mande sus donaciones para poder seguir sirviéndoles de corazón. Aquí a Monte Carmelo, usted comuníquese para ver cómo puede ser un bienhechor de esta obra evangelizadora de esta parroquia. Que Dios los bendiga y que pasen muy buen día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.